las cintas de mi capa estudiantil, y un repique de campanas, y un repique de campanas, cuando yo te rondo a ti. Ay, bienvenidos a Historias Goliardas, un episodio más este es el cuarto episodio de Historias Goliardas, donde vamos a retomar esto que es la historia de las tunas, las estudiantinas y las rondallas, orígenes, de dónde venimos y a dónde vamos. Y hoy estamos retomando, porque la vez pasada platicamos sobre la ruta de Compostela, sobre la ruta de comercio, sobre dónde se empezaron a mencionar los antecesores de los goliardos, cómo fue que empezó la religión católica a dominar completamente el imperio, y después de ahí empezó la Edad Media alta y baja, en el año más o menos 1500, que duró hasta el año en el año 500, y que duró hasta el año 1500 en el descubrimiento de América, más o menos por ahí de 1492, cuando en ese mismo año se venció y se retomó el último bastión gobernado por los musulmanes, que me parece que fue Granada, y al mismo tiempo se descubrió la América, el continente americano, por parte de Cristóbal Colón y los Reyes Católicos. ¿Por qué lo nombramos los Reyes Católicos? Porque hoy conocemos las universidades, hoy en el 2025, en el año 2025, conocemos las universidades, y todas las universidades del mundo están completamente desligadas a la religión. ¿Ok? Conocemos las tunas universitarias, tanto de España como de México, que se enorgullecen de ser tunas universitarias porque pertenecen a una universidad completamente escolar, no tienen ya nada que ver. En las universidades de hoy ya no se imparte teología, ya no se imparte el tridium y el quadridium. Ya son completamente diferentes a tantos años, a tantos siglos de que se formaron las primeras universidades. ¿Por qué? ¿Por qué lo nombramos ahorita? Porque hoy las universidades, las tunas universitarias, portan beca, portan capa, portan listones, portan botones, y en el aspecto a lo mejor ortodoxo, se separan de las tunas independientes, de las estudiantinas mexicanas, de las rondallas, de los coros. Retomemos hacia atrás para tratar de explicar el por qué lo están tratando de separar, pero por qué en verdad va unido. No se puede separar las tunas universitarias de las estudiantinas, de las rondallas y de los coros, porque tenemos un mismo origen y porque tenemos un mismo sentido. Vámonos un salto para atrás en el tiempo. Más o menos en el siglo XII, en el siglo XI, se formaron las primeras universidades, pero no se formaron primero en España, hay que tomarlo en cuenta. Se formaron en Francia y se formaron en Inglaterra, me parece que Cambridge y otra nombrada también en Inglaterra. Pero eso fue en el reino católico, en la visión católica. Desde hace mucho antes, antes de que viniera Jesús, antes de que había escuelas en Arabia, en Grecia, había escuelas, ok, no se llamaban universidades, era donde estudiaban las élites de los gobernantes, tanto me parece que también en India, inclusive en México, inclusive acá en América, había unas cosas que se llamaban los teocalis, donde estudiaban los hijos de los reyes, los hijos de los gobernantes. Entonces, los estudios siempre fueron importantes, pero fue a raíz de la reconquista en el reino de Andaluz por parte de los musulmanes. Dominaban toda esa parte y nada más quedaba un bastión hasta arriba en el norte, donde estaba la ruta de Santiago de Compostela. Entonces, en aquel tiempo, no me acuerdo del Papa, después lo nombraré,
empezaron a nacer las universidades, pero no nada más en España, en lo que era antes Castilla y Aragón, no. Empezó a nacer las universidades en todo lo que era los reinos católicos. Todos estaban unidos en aquellos tiempos por una sola visión del catolicismo. Posiblemente nombraremos ahí el origen de los goliardos, porque más o menos ahí, un poquitito antes, como por ahí del siglo XI, del siglo XII, fue cuando nació esta cultura, porque fue un movimiento estudiantil, como los movimientos que vemos ahora. Dejemos afuera a los normalistas, por favor, pero en los movimientos estudiantiles también se fueron nombrando como los goliardos, porque tenían una vida licenciosa. Pero para entender qué eran los goliardos, tenemos que entender qué eran las universidades en aquellos tiempos, porque las universidades se crearon precisamente por eso, para expandir el reino católico y ganarle terreno al reino musulmán. Mediante las universidades se tenía el control del pensamiento, porque nada más era el latín el que imperaba en aquellos tiempos. Después nombraremos con el tiempo, conforme vayan pasando los episodios, por qué precisamente nada más en España, en la península ibérica, fue que nacieron las tunas, las estudiantinas, como hoy las conocemos. ¿Por qué nada más ahí? ¿Por qué no nacieron en Francia? ¿Por qué no nacieron en Inglaterra? ¿Por qué no nacieron en otras partes del imperio? ¿Por qué nada más en España? Hay un punto muy importante del por qué empezaron a surgir nada más, porque universidades había en todos lados, aunque de las más importantes aquí en España fue la de Salamanca, aunque me parece que primero fue la de Palencia y después se absorbió Valladolid, me parece, y Calatayud, pero de las más importantes fue de las universidades la de Salamanca, pero también estaba la de Compostela. Y esas universidades estaban por todo el reino. En aquel tiempo de Aragón, pero más que nada por todo el imperio, vamos a llamarlo católico, porque eran unidos, las dos cosas eran completamente unidas, no se podía separar quién mandaba en la iglesia, porque quién mandaba en los reyes. No había rey, pues, sin que lo hubiera puesto, lo hubiera nombrado a la iglesia, y no había papa sin que lo hubieran elegido entre los reyes. Por eso es que se empezaron a hacer las universidades para empezar a expandir y empezar a retomar todo el reino católico que había perdido terrenos, que había perdido dominio por el reino, por los musulmanes. Pero hay que entender, en verdad hay que entender, donde había un pensamiento musulmán, los musulmanes tenían una visión diferente del catolicismo, aunque también viene del judaísmo y también viene la Biblia se divide el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ellos también tienen visión sobre el Antiguo Testamento, pero donde reinaban, donde gobernaban, había libertad de religión, libertad de culto, y había libertad de comercio. Entonces, donde gobernaban otras partes que no fueran los católicos, hay que recalcar esto: había libertad de culto, de pensamiento y de comercio. Donde gobernaban los católicos no había libertad de pensamiento ni tampoco libertad de culto. Después hablaremos de la Santa Inquisición y después hablaremos de la Contrarreforma, cuando apareció Lutero. Pero mientras tanto, vamos a entender por qué. ¿Por qué los goliardos? ¿Por qué los goliardos tienen que ver con esta libertad de pensamiento? ¿Y por qué tiene que ver mucho con los musulmanes? Inclusive, por ahí, lo nombraremos después, el rey Fernando, al momento de casarse con la reina Isabel, los dos reyes, para poder hacer esa unión, el rey Fernando tuvo que viajar en una caravana de comerciantes
de incógnito, de oculto. Y ahí fue cuando conoció a los goliardos, conoció a los juglares, conoció a los, bueno, los trovadores y todos ya se conocían porque estaban en las cortes, pero realmente ahí fue cuando se dio cuenta qué importancia tenían los goliardos para las universidades. Dato que no se sabían, hay que investigar, hay que estudiar y hay que echarle muchísimas ganas a esto que tenemos, porque no nos podemos quedar nada más con lo que sabemos de las tunas y las universidades, no nos podemos quedar con eso. Tenemos que entender la historia, tenemos que entender el contexto de por qué se fueron dando las cosas para que todo se fuera uniendo en una zona, para que esta música se fuera conformando a lo que tenemos hoy como estudiantinas y tunas. Pero vamos para atrás, vamos a echarnos un brinco para atrás. En el año, en el siglo VI, en el siglo V, no me hablen ahorita que estoy grabando. En el siglo V, en el siglo VI, estaban los benedictinos, la orden benedictina, pero la orden benedictina surgió de Benito de Murcia, me parece. Alguien que dijo, tuvo una visión diferente del cristianismo y se fue a aislar a unas cuevas y armó se aisló por años y gente lo siguió para estar en meditación, y después de ahí se armaron los monasterios, y después de ahí la religión católica dijo, oye, esto me interesa, porque cuando se fueron armando los monasterios se empezaron a armar los pueblos, y después los pueblos se empezaron a conectar con otros monasterios y con otros monasterios y con otras órdenes religiosas. Ya los franciscanos, como por ahí del siglo XI, siglo XII, empezaron a aparecer los franciscanos, los de las órdenes mendigantes, los cistercienses, los jesuitas, o sea, otras órdenes, pero aparecidas por orden de los papas. Pero en aquel tiempo los benedictinos no. Ellos tenían una visión diferente de lo que eran los cristianos a conforme mandaba la iglesia, porque la iglesia imponía así sus leyes muy ortodoxas, pero ellos empezaron a pensar diferente y no estaban de acuerdo. Fue ahí cuando nacieron los girovagos y otras diferentes formas de monjes. Y los girovagos eran los que pensaban diferente y decían también más diferente todavía que los benedictinos. Pero hay que separar quiénes eran los pertenecientes a los monasterios, a las parroquias, a los conventos, todas las ramas que tuvieron que ser subsecuentes para que, como por ahí del siglo XI, empezaran a hacer esta nueva orden de los goliardos. Pero tenemos un poquito de gripa. La orden de los goliardos, que no era una orden, era una secta, como lo podrían llamar, así como fue una secta los cristianos y como sea. Pero para entender eso hay que saber por qué. Tenían una manera diferente de ver el mundo, adelantados a su tiempo, pero tenemos que transportarnos, porque ahora ya tenemos todas las comodidades del mundo, una cama caliente, tenemos cobijas, pero en aquellos tiempos no, el mundo era muy oscuro, el mundo era muy tétrico. Después estaremos hablando de la peste negra, de las enfermedades, pero en aquellos tiempos, empezando como por el siglo, del año 500, 600 después de Cristo, todo era muy oscuro y para trasladarte de un lado a otro era muy peligroso. El promedio de vida de un adulto, 35, 40 años. Vamos a tener que seguir grabando de este lado, porque la otra cámara se nos apagó. Entonces, 35, 40 años era el promedio de vida. Y ahora ya vivimos mucho más. Pero retomando a la edad de aquellos tiempos, cuando empezó a conformarse los reinos, realmente el pensamiento era muy diferente y la forma de vivir era muy diferente, porque solo unas cuantas personas vivían con todos los lujos que eran los reyes y las cortes. Fue cuando en las cortes se empezaban a juntar y se empezaban a formar desde muy temprano
el estudio, pero dentro de los reinos, el estudio de la teología y también las otras artes. Aunque no estudiaban las artes de los musulmanes, aunque no estudiaban las artes de los griegos, solo había escribientes en los monasterios donde sí recopilaban toda esa información. Y